Conversaciones Filosofía, día 7 de enero del 2020, a las 10 de la mañana y 5 minutos aproximadamente, en un lugar de La Mancha, en este caso de Ciudad Real. Aquí esperando, como siempre hablaremos un poco de filosofía o de literatura o de arte o de algún tema. Empezaremos por una cuestión quizás muy difícil de tratar y muy difícil de solucionar y muy difícil de plantear. Empezaré diciendo que a veces las personas que quieren o aspiran a mayor nivel moral o a mayor nivel espiritual se confunden y se cierran las puertas ellos mismos por quizás aspirar a demasiada perfección moral o quizás por aspirar a demasiada perfección espiritual. No concretizo ni el concepto de moral en un sentido general, ni el sentido espiritual un sentido general, pero claro, siempre más creo que es aplicable a cualquier, digamos, metafísica religiosa o religión o filosofía o tanto oriental como occidental. Y entonces sucede que, por ejemplo, alguien quiere mayor nivel de perfección moral y de mayor nivel de perfección espiritual. Está dentro de una sociedad occidental y una cultura occidental y acepta el cristianismo. Y a veces, en vez de seguir, digamos, las normas generales del cristianismo, las que enseñan en la parroquia, en el catecismo oficial, pues a lo mejor se mete en algún grupo religioso, una cierta orden religiosa, sea secular o un instituto religioso, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra de las personas que se meten en una orden religiosa o en un instituto religioso secular, que hay muchos, en estos años han proliferado muchos, sino que a veces sería mejor esa persona seguir las normas generales, porque ya entrar en un grupo X, pues sí, ayuda a lo mejor para las normas generales, pero también exige determinada forma de actuación, ciertos carismas, ciertas maneras. Y a veces sirve para que las personas sigan lo esencial, lo general, digamos, al cristianismo, pero también demasiadas particularidades. Y sirven para eso, pero a veces la gente termina por aborrecer o criticar o negar el espíritu concreto de esa orden religiosa o de ese instituto religioso o ese de grupo religioso, y también abandona lo general del cristianismo o lo mínimo del cristianismo. Yo no voy a hablar aquí, menos yo, de ir en contra de la gente que quiera perfeccionarse más moralmente y espiritualmente. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pero sí esa prudencia, porque están proliferando en los grupos parroquiales, por lo que yo veo, que yo prácticamente no voy, solo voy, digamos, de visita a las iglesias, muchos grupos que están dentro de las parroquias con especificidades concretas. Hay grupos dentro de la parroquia que son generales, los que siempre las parroquias han tenido, y eso no tiene demasiada importancia porque es de solamente mencionar eso, destacar eso, lo general. Pero ya están, digamos, proliferando grupos que tienen características nacionales o internacionales. Está pasando un poco como en el comercio de mercancías, pero en el comercio del espíritu, digamos, y de la moralidad.
pues antes las parroquias tenían grupos de jóvenes, de, yo qué sé, la adoración nocturna, de mayores, de catequesis, etcétera. Y era en lo general, cada parroquia tenía una cierta diferencia según su pequeña historia, según los curas que hubiesen estado, según el que estuviese en ese momento. Pero ahora ya se van incluyendo dentro de la parroquia grupos que tienen ya, digamos, carismas especiales, no quiero citar, que sí, que responden también al bien de esa parroquia, pero tienen, digamos, una obediencia general. Y hay un general, llamemos, o un presidente, o un equipo directivo que puede estar en Madrid, o puede estar en Roma, y tiene pues 100 grupos en toda España, en 100 parroquias, o 500 o 1000. Entonces, yo no niego que pueda ser importante, siempre, o bueno, siempre que sea dentro del catolicismo, del cristianismo, que es el ejemplo que estamos poniendo. Pero también veo y también veo lo positivo, que a veces entrar en esos grupos es una ayuda para cumplir lo general. Pero a veces también esos grupos tienen muchas especificidades y los que entran creen que esa es eso es el cristianismo. Y sí es el cristianismo, pero es solo una manera de ver el cristianismo. Y por lo que se van de ellos, o reniegan de ellos, o no les gustan, y no solo dejan lo específico de esos grupos, sino que también dejan lo general del cristianismo, del catolicismo en general. Puede ser que esto no sea preocupante para muchas personas, pero para mí sí tiene cierta importancia, siempre cierta importancia, siempre está buscando en ese sentido, en fin. Y es igual como, pondré el ejemplo, Juan de Ávila, San Juan de Ávila, fue invitado muchas veces a entrar en órdenes religiosas, por ejemplo los jesuitas, y él se dio cuenta que su función era ser un cura normal, un párroco normal, bueno, tampoco era normal, pero un cura normal, no dentro de una orden religiosa. Pues algo así hay que distinguir. En la vida real es muy difícil, y lo que a una persona le puede interesar, pues también es muy difícil, y no solo interesar, sino alimentar y servir es difícil. Pero bueno, saber esa distinción, yo he visto, no es que tenga ya mucha experiencia parroquial ni todo eso, pero sí con ciertas personas he hablado, y están metidos en un grupo de esos, que ya no es un grupo de una parroquia, sino que ese grupo de esa parroquia es como una sucursal de una nacional o internacional del espíritu dentro del catolicismo, llamémoslo así. Y tienen grupos de esos, pues a lo mejor en España 100 o 200 o 500 grupos, comunidades que forman dentro de la comunidad, y en el mundo a lo mejor 500. Y he notado que saben mucho de ese grupo, y les he preguntado si saben y leen el Evangelio y todo eso, que si leen el Catecismo de la Iglesia Católica aprobado de 1992, y no lo leen. Por tanto, muchas cosas que creen que es estrictamente necesarias para el catolicismo, el cristianismo católico, no lo es. Es una especificidad de ese grupo. No que vaya en contra del catolicismo y del cristianismo, pero es una especificidad, o es un desarrollo mayor, o es una radicalización mayor o menor. Y lo esencial, digamos, lo común, pues no lo saben. No digo que lo apliquen o eso, porque eso ya es más difícil. La relación teoría y práctica, pues siempre es difícil en todo movimiento e ideología, no solo en el cristianismo. Notaré otro asunto, lo voy a plantear de esta manera. Yo jamás pensé que
si una persona hacía una obra, un libro de 50.000 páginas, 22 millones de palabras, aunque fuese mediocre, no tendría un lugar la obra esa en la cultura de su sociedad, aunque sea pequeño a nivel provincial, regional, nacional, aunque fuese el último. Yo pensaba primero que eso era muy difícil de hacerlo, pero que si alguien lo hacía, esa producción, aunque fuese mediocre, tendría un lugar en la cultura de su época y por tanto permanecería para generaciones futuras. No me propuse escribir 50.000 páginas. Páginas de distinto, unas a mano, otras a máquina, otras a ordenador, unas del tamaño folio, otras Odin A4, otras, digamos, tamaño cuartilla o un poco más pequeño. Pero se ha realizado ese número de cantidad aproximadamente, que son obras literarias y filosóficas o partes literarias y filosóficas combinadas, y no tienen ningún lugar en la cultura. Se han enviado miles de páginas escritas a miles de personas y entidades sin exagerar, y siempre ese es el silencio. Para mí es una cosa inconcebible. Yo creía que eso no sería posible, independientemente del valor en sí de lo producido. Lo mismo sucede con la pintura, 80.000 dibujos o pinturas en papel y hojas de libros de artista que están la inmensa mayoría por ahí y que apenas han tenido recepción. Sí, es cierto, hay algunos museos o fundaciones que lo han aceptado en donación, pero ni siquiera sé si toda esa cantidad que está por ahí todavía existe o se ha deteriorado o lo han tirado o lo han roto o lo han regalado o han separado las partes. Cada parte, cada pintura o dibujo tiene su independencia, digamos, pero todo forma como un gran cuadro, una gran obra de arte a nivel mental, y todos los escritos y todo lo gráfico, las imágenes, las pinturas, todo forma una unidad que ya, como un gran rascacielos o palacio, monasterio o catedral, que tantas veces he indicado y lo he dicho. Pero tomando solo la escritura, las 50.000 páginas, o tomando solo la obra plástica, yo no pensaba que si alguien hubiese hecho eso o hiciese eso, no tendría un pequeño lugar en el mundo de la cultura de su ciudad, de su provincia, de su región, de su nación, aunque fuese el último. Yo no entiendo nada del mundo de la cultura. Es pasarse toda la vida como yo me he pasado, claro, haciendo otras realidades y otras cosas, y es como nada, como si no hubiese servido de nada. Tanto trabajo para nada ni para nadie, sin saber cuánto existe ya, sin tener fotografías de todas las pinturas, solamente de, digamos, una mínima proporción, que no sé si llegará al 5%, sin saber qué parte existe todavía, sin saber si dentro de 10 o 20 o 30 años o 50 seguirá existiendo. Sin inquina, ni rencor, ni maledicencia, porque no tiene sentido. Se han hecho diccionarios y directorios de arte y de literatura y de escritores y de pensadores en la provincia o en la región, y esta producción cultural
sea, con otro más, un pintor más entre 400 de una región o de una provincia, un escritor más entre 500 y 600 de una región. Esto es desde luego un enorme misterio. Es cierto que algunos museos y fundaciones han aceptado en donación obras, pinturas, libros de artistas, etc. Pero luego, digamos que los guardan y no hacen ningún uso de él, no de esas obras, ni en antología, ni... no lo sé. A veces me pregunto que no suena a blasfemia, sin sonar ni pretenderlo ni quererlo. Debe ser que ni a los hombres ni a Dios le gusta esta producción, ¿no? En fin, caso lo sea por la cantidad, digo yo que merecería un pequeño lugar, ¿eh?, dentro de la contemporaneidad para ahora y para el futuro de la localidad, digamos, donde he nacido y la localidad donde he residido y resido, para la provincia, para la comarca donde existo, para la región. Yo no me atrevo a decir que para mi país también, pero bueno. Una obra que mezcla filosofía, literatura y arte, que intenta aprender de todas las ideologías y de todas las filosofías, que no es de izquierdas ni de derechas, pero tampoco va en contra de las izquierdas ni en contra de las derechas, sino que intenta beber agua, buscar la realidad y buscar la explicación de la realidad apoyándose en cualquier teoría o cualquier concepción de unos o de otros. Es más, intentando ir un poco más allá, porque tampoco para repetir lo que eso, sino yendo un poco más allá. A veces, en esa mezcla de tristeza y de quizá vanidad, creo que esta obra abre nuevos mundos mentales, nuevos mundos culturales al ser humano, incluso dentro de su imperfección estética, estilística, de conceptual. Pero una obra que tiene tantos lenguajes, muchos, frases, palabras, dibujos, imágenes, están adrede mal hechos, como expresividad, como límite, como ir más allá de las palabras, de los conceptos, de los contenidos. En fin, ya con la edad que voy teniendo, que no sé cuánto me resta o me queda, quizás un año, 10 años, 30 años, pero ya estoy en la pendiente final, pues ya las esperanzas son menores, porque al fin de cuentas no sabes si hasta ahora, después de 30, 40 años, de los 12 o 13 años que empecé a escribir y de los 17 a pintar y dibujar, ya no sabes a quién enseñarlo y a quién mostrarlo. No estamos hablando del soberbia de un yo o de un individuo, el egotismo o el solicismo. Estamos hablando de un intento de que quizás abra nuevas perspectivas y nuevas dimensiones. Por otro lado, yo en este caso no creo que haya puesto más del 1%. El 99% está tomado de docenas y docenas de sociedades, de culturas, cientos de autores. O sea, son interpretaciones y reinterpretaciones. O sea que lo que esté puesto, esté bien o esté mal, es, digamos, de mi época, de mi tiempo, de lo que ha venido antes, de lo que después. En fin,
Temo que dejaré este mundo y no sabré si seguirá eso existiendo dentro de 30 o 50 años. O, mejor dicho, una suficiente cantidad que se vea todo el trabajo realizado. Ni siquiera ya sé qué cantidad de la obra plástica queda. Bueno, doy por terminada esta conversación de filosofía al día 7 de enero del 2019, no, 7 de enero del 2020, martes a las 10 horas y 51 minutos aproximadamente.